Si estás aquí es porque te causó un poco de curiosidad la miniatura o el título, así que espero te sientas muy cómodo y escuches mi historia. Hago este video porque muchos de mis seguidores me conocieron en la etapa del colegio, cuando vivía en Colombia aún, y justo cuando seguía haciendo covers. Y quiero que conozcas esta parte de Aitana, esta parte de Naya, y pues sí, espero te sientas muy cómodo. Y es que muchas cosas han pasado en mi vida. Me mudé. Soy originaria, o bueno, nacida en Tunja, Boyacá. Sin embargo, viví prácticamente toda mi vida en Bogotá, Colombia. Y ahorita me mudé hace un año a Ciudad de México para poder cumplir mis sueños de ser artista y entrar a la universidad. Estoy estudiando negocios de la música, tengo 19 años actualmente y estoy perdida en el proceso. Creo que voy a entrar a mi crisis de los 20, pero no estoy segura si voy a entrar o ya estoy dentro o qué está pasando con mi existencia. Quería contarte esto porque usualmente ustedes me vieron haciendo covers e improvisando y siendo una persona muy extrovertida en los lives, y actualmente no he llevado como tal esas metas de conectar tanto con ustedes. He hecho lives, sí, pero solo cuando termino la universidad o cuando tengo un poquito de tiempo libre, y obviamente no siento que sea la misma vibra, ¿sabes? He estado mucho en el tema de cumplir con redes sociales, porque si no cumples con redes sociales, pues prácticamente no eres nadie dentro de la industria, o no te conocen o pierdes oportunidades. Y me sentía abrumada, o sea, genuinamente me sentía abrumada porque decía como, hey, yo empecé a hacer redes sociales porque me divertía un montón y me encanta hablar en la cámara, me encantan las cámaras. Así que, pues sí, quiero que este video sea lo más auténtico posible y genuino de mi parte. Empecé en la música cuando tenía 8 años porque justamente una vecina que teníamos, mi mamá a veces me dejaba con ella para que me cuidara cuando ella trabajaba, y esta vecina era cristiana. Iba siempre a la iglesia y muchas veces yo iba a acompañarla con sus otros hijos, y dentro un día casual, justo fuimos a la iglesia y saliendo de ahí tenía que llevar a su hija a algo llamado Batuta. La Batuta justo era un lugar donde era un lugar de gobierno de Bogotá, que tenía varias sedes y distintos lugares donde enseñaban música, música clásica, diferentes instrumentos de cuerdas, de vientos, percusiones, y también había coro, si no estoy mal. Justamente cuando fui con esta chica y y mi vecina, llegué al lugar y estaban haciendo un ensamble de justo, creo que era de percusión, y yo me quedé fascinada. Durante toda mi infancia, mi mamá logró adentrarme al mundo de la música, la cultura de la música, porque vivíamos en el centro en aquellas épocas, en Bogotá. Entonces, justo cerca del centro de Gabriel García Márquez y todos esos museitos, el centro es muy cultural, entonces siempre salíamos a la biblioteca de Luis Ángel Arango, justamente a ver como todas las presentaciones que habían. Entonces sí, fue como mi lugar seguro, o nuestro lugar seguro en mi pequeña familia. Así que cuando vi esta escena de mi vecina y todos esos niños, yo dije, yo quiero esto para mí. Fui una niña que sufrió mucho bullying desde muy pequeña, que pues la verdad, si estás viendo este video, pero no, sin rencores, sin rencores, pero eso me hacía ser muy introvertida de pequeña, muy insegura. Entonces después yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mami,
yo quiero meterme ahí, yo quiero estar ahí. Entonces me inscribieron, yo hice todos los papeleos, solo le dije a mi mamá como firma. Y pues ya con mi hermana también ella entró, ella se fue al oboe. Yo quería ser una violinista como mi vecina, pero al parecer como era muy chiquita, pasé a hacer la audición. No lo armé y estaba muy triste porque yo quería genuinamente tocar el violín. Entonces el director me dijo, ven para acá, sopla esta botella. Literalmente era una botella de Coca-Cola y les voy a hacer una pequeña demostración. Piensen que esto es una botella de Coca-Cola, pero funciona. Entonces lo que tenía que hacer era soplar hacia abajo. Y pues eso emitía un sonido. Entonces, y otra vez. Bueno, ya. Justo me dijo como, no, tú eres de vientos. Entonces, otro instrumento que me llamaba mucho la atención es la flauta traversa, que les voy a dejar imágenes de mi yo pequeña con la flauta traversa. Me gustó, pasé, mi profesora era un amor, yo veía como todos los niños nos prestaban los instrumentos y después para mi primera comunión me regalaron mi primer instrumento, que es una flauta traversa hermosa, preciosa, que amo con todo mi corazón. Chulada. Gracias, mami, y a mis padrinos. Después de la flauta traversa, yo entré a un colegio que es el Colegio CAFAM, allá en Bogotá, justamente. Y justo mis horarios ya no encajaban con lo que tenía normalmente, porque en este colegio salía tipo 12 y en el CAFAM, en el que ya me gradué, salía tipo 4 de la tarde. 3 de la tarde y llegaba a mi casa tipo 4 porque sí, ya estaba muy lejos. Justamente pues ya no pude ir más a mis clases, fue muy triste, pero estaba muy feliz porque en este colegio no me iban a hacer bullying, según yo. Entramos a este colegio y había artes. Y ese año no tenían flauta traversa, entonces por fin pude cumplir mi sueño de entrar a violín, aunque sea por un año. Y también fui extremadamente feliz, aunque la verdad sí es que prefiero un poquito más mi flauta que el violín, es opinión personal. Y tocamos ya al final y después pasé a bachillerato. Cuando pasas a bachillerato te cambian un montón, obviamente, las materias. Artes ya no era de que no había música como música clásica, por así decirlo, los instrumentos clásicos, porque en primaria había cello, violín, de que contrabajo, si no estoy mal, piano, y muchos otros instrumentos que la verdad mi pequeña mente ya no recuerda. Y en bachillerato era más a lo moderno, más de guitarra eléctrica, que el piano, que la batería y cosas así. Y cuando entré ya a sexto de primaria, no sé qué me dio, pero elegí diseño publicitario al final. Que la verdad no me arrepiento porque quería aprender a dibujar y pues medianamente me defiendo en estos momentos y amé esa clase con todo mi corazón y al profesor, que después les contaré unas anécdotas que tuve en esa clase que son muy graciosas. Entré a diseño publicitario y ahí dejé la música de un lado, así. Pero después yo siempre quise ser cantante desde muy pequeña, o bueno, me gustaba un montón hacer karaokes con mi hermana y con toda la familia y cantar en el baño, carro, en la esquina, no sé, en cualquier lugar yo cantaba. Y decidí meterme a La Voz Kids Colombia a hacer la audición. Y ojalá no encuentres nunca ese video, pero sí, hice mi audición con la canción de Bajo el Agua de Manuel Medrano, que es una de mis canciones favoritas. Hasta el momento sigue siendo de mis canciones favoritas. Y había pasado el primer filtro, ya solo me faltaba el segundo y el tercero, que eran papeleo. Al final no pude entrar por muchas cuestiones que quizá después les cuente mi pequeño trauma, pero ya, o sea, no pasé y no seguí haciendo más. Ahí dejé, porque tuve un pequeño trauma con esa historia y dejé la música de un lado, también por miedos interiores de no ser suficiente,
de que realmente no era el camino para mí y más que eso que tenía que tomarlo como un hobby. Después siguieron los años, pasaron los años, yo seguía con diseño publicitario, dibujando, que se volvió más mi hobby principal. Y sin embargo, yo seguía escribiendo, haciendo poemas, hasta que tuve unas clases con unos amigos, donde ellos siempre en los recreos se ponían a tocar la guitarra y yo me ponía a improvisar. Les voy a dejar unos pequeños clips acá de eso, porque siento que fueron momentos sumamente especiales. Dame fuerzas que ya me voy a rendir. Dios, dame fuerzas que siento que yo ya perdí. Conforme fue pasando el tiempo, yo seguía creando y creando y creando más, hasta que llegué a 10º y 11º, que son los últimos años en Colombia, de bachillerato y pues del colegio, de la existencia. No, me salté una parte. De hecho fue en noveno. En noveno estábamos saliendo de pandemia y yo dije como, oh, hay muchas criaturas por allá creando música y subiendo covers y un montón de cosas. Así que dije, ok, voy a seguir. Yo quiero eso. Entonces, cuando fui a cumplir 15 años, que sí fue para... sí, fui a cumplir 15 años a finales de noveno, mi papá me regaló un ukelele que han visto en todos mis videos porque lo tengo desde ese entonces. Este es mi precioso, que al final yo lo pinté y me parece precioso porque siento que sí tiene toda mi vibra de ese entonces y este entonces. Y atrás, aunque está mal escrito, pero ya no sé cómo borrarlo y volver a pintarlo. No sé cómo lo voy a hacer, algún día lo voy a arreglar, eso espero. Dice, la música no me deja rendir. No, de hecho no está mal escrito, creo que sí lo borré al final. Bueno, la música no me deja rendir, que fue la primera frase de mi primera canción, que les voy a contar un poquito de esa historia que dijo, siento que fue el detonante de decir, la música sí es para mí. Pero bueno, me compraron mi ukelele y empecé a tocar covers que yo veía en TikTok de otras personas y pues a replicarlo, ¿no? Es muy fácil, es un instrumento realmente sencillo de tocar. Me ayudó muchísimo como para volver a despertar toda esta creatividad y todos estos miedos que tenía. Entonces empecé a hacer covers y a cantar con mi mejor amigo Carlitos, que muchos que están en mi existencia por redes sociales lo conocen. Él tocaba la guitarra, yo cantaba, o a veces él tocaba mi ukelele y yo cantaba, o cantaba con mi ukelele, o cantábamos juntos con mi ukelele. Todas las maneras existentes lo hacíamos. Y una vez un amigo me dijo como, oh, tú cantas bonito, ¿quieres ser parte de mi banda? Y yo, ok. Mi reacción honesta fue, ok. Jamás había estado en una banda. Sí había hecho como al mame de estar en una banda, pero no como seriamente. Entonces ahí entramos a esta banda. Fue muy cool. La primera canción que tocamos fue la de Neutron Star Collision de Muse. Y fuck, fue una experiencia religiosa, la verdad. Fue de las mejores experiencias. Estaba ahí con mis amigos, me la pasé súper bien y dije como, el escenario sí es para mí. Yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y así empecé con la música. En 10º y en 11, ya contando más, seguí con esta banda, seguí con más bandas. De hecho, me descargué una aplicación que se llama Vamp, V-A... ya no me acuerdo cómo se llama. Esta aplicación es como para conectar con gente de la industria musical. En ese entonces, la verdad, no la he vuelto a usar, pero en ese entonces pues sí había bastantes personas, aunque muy raras, pero encontré algunas bandas a las que audicioné y pasé. Después de esto, de tocar con 2, 3 bandas, yo seguí como con mi camino y empecé a componer canciones en mi ukelele. Sin embargo, pues sigo amando las bandas. Amo las bandas. Si quieren que sea parte de una banda, escríbanme al DM, que claramente sí voy a aceptar. No sé, siento que ser solista y estar en una banda es
obviamente son dos mundos totalmente diferentes, pero de las bandas me encantaba como convivir con la gente, de toda esta unión, de que si una la embarra pues no pasa nada, todos jugamos, la armamos. Me encanta el ambiente, me fascina. Después de este proceso en donde estuve como con muchas bandas y yo seguía creando en mi ukelele, tuvimos muchas tareas de una materia llamada castellano, que es el español, pues, donde teníamos que leer un libro y hacer a raíz de ese libro algo creativo. Por lo cual, este libro marcó mi vida. Se llama El asombroso olvido de estar vivo, de Jaime Omar. Lo dejo en pantalla. Y este libro habla de cómo un chico, bueno, un adolescente pierde a sus padres y cuentan toda esa historia de su duelo y cómo en la música y en sus amigos encuentra la fortaleza para poder vivir. Y justo yo estaba pasando por un tema de mucho bullying, de estar perdida conmigo misma, de no encontrar mi camino, de crisis existencial al máximo. Así que justo después de tener esta crisis emocional, decidí hacer esta canción. O sea, decidí ponerme a hacer una canción a raíz de este libro y también lo que yo sentía conmigo misma. Y esa canción se llama Paso a Paso, que fue mi primer cover que subí a mi TikTok. No sé si notaron que se me apagó la luz por un momento. Creo que no se me da muy bien eso de ser youtuber, pero lo estamos intentando. El libro de Jaime Omar. Hice la canción, la mostré, me saqué obviamente un bello 10. Y la profesora me dijo algo súper impactante y fue... bueno, el autor, Jaime Omar, es español y iba a venir a mi colegio. Y yo... ¿Cómo? ¿Cómo que vas a venir a mi colegio? Entonces mi profesora me dijo, te vas a presentar ese día, vas a cantar tu canción al frente de 4,000 personas, que pues los que saben, los que viven en Bogotá, CAFAM, el colegio CAFAM campestre, tenía desde el curso, o sea, era octavo, pero era octavo A hasta la I. Entonces yo lo iba a tocar al frente de todo décimo y estaba entrando en pánico porque una cosa es tocar con tu banda, con todos unidos, con todo súper rockstar, la vida al máximo, y la otra era tocar yo sola esa canción al frente de 4,000 personas donde había muchos cursos que no me querían. O sea, era muy bulleada porque era muy rara. Sigo siendo muy rara, pero en ese entonces más. Y solo tenía a mis 2 amigos, bueno, a mi curso en general, que sí los quiero mucho. Y en ese entonces mi única consolación emocional es mi mejor amigo. Así que pues me enfrenté a esto, ¿no? A tocarlo al frente del autor. El autor me autografió mi libro y fue mi experiencia religiosa y fue lo que me dijo como... Hey, quizá la música no se me da tan mal como pensaba, quizá sí puede ser un camino. Y después, el siguiente, como que ya a finales de ese año empecé a subir covers. En 11 seguí así como subiendo, no, mentiras, yo empecé a subir covers ya cuando salí del colegio porque no quería que nadie me viera y dijera como, esa niña hace covers en el colegio. Entonces sí, me esperé a terminar. Terminé el colegio, justo yo seguía con un montón de bandas, con todo este show, y empecé a subir videos en TikTok. Subía TikToks todos los días porque estaba en un año sabático, ya que había decidido que sí quería estudiar en México, pero no sabía qué iba a estudiar. Y en ese entonces... bueno, tenía como 50,000 carreras que quería. Pasé de relaciones internacionales porque durante los 12 hasta mis 18 años estuve siendo voluntaria en una ONG, que no voy a mencionar su nombre porque aquí no hacemos publicidad gratis, pero salí muy mal de esa ONG, aunque los aprecio mucho, pero sí, estuvo raro. Entonces quería estudiar relaciones internacionales, mis padres son abogados, era como el camino más acorde a lo que estaba viviendo en esa época. Después decidí como, no, sí quiero estudiar algo de artes, pero como les decía, yo estaba muy enganchada con el diseño publicitario, que es algo que genuinamente me gusta hacer mucho, pero no es mi plus, la verdad. Y
quería estudiar diseño publicitario o diseño gráfico o animación, hasta ese punto donde les dije como, sí me voy a ir a México, pero no sé en qué. En ese año sabático estaba pensando justamente en artes visuales en la UNAM. Obviamente no me iba a quedar en la UNAM, o sea... Aitana, ¿qué estás pensando? Pero, y menos en artes visuales, porque aunque sí me gustaba, no era la mejor. Entonces, en ese año sabático, justo le dije a mi mamá, como, mamá, quiero ser artista. Pero antes de llegar a ese proceso de, mamá, quiero ser artista, cuando estaba haciendo mis covers, dije, quiero elevar mi nivel y quiero aprender a tocar piano. Y quiero subir mis propias canciones y quiero hacer todo. Entonces me metí en YouTube y empecé a escribir ¿cómo subir tu música a Spotify? Yo pensaba que se subía automáticamente o que había una manera, pero no sabía que tenía que ser por un montón de procesos, de que distribuidora, que tienes que registrar tu canción y un montón de cosas. Donde entré en shock prácticamente, pero encontré una maravillosa app para hacer música que es BandLab, que para comenzar y para jugar está extremadamente bien. La verdad es que sí, la recomiendo un montón. Y empecé ahí a jugar, pero decía como, mi vida sería tan fácil con un MIDI. Y una vez llegué a vacaciones con mi abuela y justo mi tía tenía una organeta, o sea, un piano eléctrico en su casa y terminé robándomelo. No mentiras, mi tía me lo prestó, pero al final sí me lo traje a México, así que sí fue un robo. Tía, te amo. Y justo ella me dio el piano y me faltaba un micrófono, ¿no? Para poder como grabar medianamente profesional a lo que se sabía en ese momento de mi existencia. Y mi abuela me dio la mitad del dinero para comprarme el, el micrófono, que me compré una de USB que encontré en el centro por un grandísimo precio y ya, me lo compraron. Tenía ahí mi organeta y mi micrófono. Y algo que me dijo mi abuela, que como les venía mencionando, tenía un trauma es que los artistas se mueren de hambre. Los artistas se mueren de hambre. Mi abuela me dijo como, pues si Shakira está por ahí ganando un montón de dinero, ¿tú por qué no? Y yo dije, claro, Shakira es millonaria y es artista, ¿por qué yo no? Y mi abuela literalmente me quitó todo el peso que tenía encima y los tabús que tenía con la música, así. Cuando me gradué, mi abuela me pagó mi primer mes, o bueno, creo que fueron 2 meses, de clases de piano. Y a raíz de eso, en una academia cerca de mi casa, que los amo mucho, fueron también de mis mejores experiencias estar en esa academia. Aprendí un montón, tuve profesores muy cool, porque también eran muy jóvenes, entonces muy buena vibra en ese lugar. Y empecé a ir a esa academia, empecé a aprender música, pero yo seguía en ese tema de, o sea, sí amo la música, pero no quiero dedicarme a ello porque ¿qué tal que me muera de hambre? Entonces yo quería ser animadora y diseñadora gráfica, que pues igualmente o sea, ¿sabes? Como que no hay mucha diferencia estudiar música. Después, justamente, ya le dije a mi mamá como, mamá, sí quiero ser artista, o sea, por favor, quiero ser artista, pero no quiero estudiar música tradicional porque, como les venía diciendo, ya era algo que había, pues sí, que ya había estudiado cuando estaba más pequeña, que no era algo que pues yo me quería dedicar, ¿no? Y le dije como, mamá, yo quiero aprender cómo a generar dinero con la música. Entonces mi mamá, toda moda investigadora, con su grandísima lupa, empezó a buscar así y encontró negocios de la música. Pero adivinen qué, negocios de la música solo estaba como diplomados en Colombia y existía la licenciatura, la carrera en Ciudad de México. Y dije, como anillo al dedo. Y fuimos al Open Day, que pues nos fuimos a México en unas vacaciones para también ver la universidad, ver muchísimas más opciones. Vi Germarte, el REC, un montón de universidades. Pero a primera vista nos enamoramos de SAE Institute porque sí, o sea, tiene un montón de equipo, las instalaciones son preciosas, los profesores me cayeron muy bien, o sea,
10 de 10 el Open Day. Entramos a negocios de la música y me inscribí. Seguí como todo ese mismo año sabático haciendo música, subiendo covers. Subí mi primera canción que se llamaba Velitas de Amor, que hice el día de Velitas. Nada que ver, la verdad. Esa canción se borró de la existencia, pero sí subí la canción de Mira mi interior, Cartas de Amor, Il nostro amore è cósmico, que está en italiano. Está muy linda esa letra, está muy linda esa canción. Pero justo todas esas canciones, como les venía mencionando, las había hecho en BandLab. O sea, cero profesional. Y mi mamá me pagó la suscripción anual de Dito. Y ya, fin. Entonces, ya con eso dije como, sí, esto es lo mío. Entré a la carrera y dije, oh, por Dios, todas estas personas tienen mucho potencial y yo con mis canciones de BandLab, porque habían muchos que eran su segunda carrera o que ya tenían mucha experiencia dentro de la producción musical o otros ámbitos de la industria musical, y yo solo era una pequeña TikToker creando covers. Pero aprendí muchísimo y estoy aprendiendo mucho en esta carrera, y justo ya cuando entré a la industria musical real me di cuenta de que a veces no es la calidad, sino es la autenticidad de tu proyecto, que es algo que me costó muchísimo porque yo seguía buscando la perfección. Entonces borré esas canciones y borré ese pasado, borré ese Umiko, que era como me llamaba, y ahora me llamo Naya, pero no desde el proceso de la perfección y el tienes que ser perfecta y subir canciones perfectas y subir todas las canciones que tienen que conectar y estar en el Billboard y yo no sé qué, cuántas cosas que se me pudieron pasar en la mente, sino para genuinamente que conecten contigo, con quien me estás viendo, y que me acompañes en este proceso. Así que hola, soy Naya, bienvenidos a mi pequeña existencia aquí en México, siendo una parcerita, siendo una colombiana, viviendo toda la experiencia de extranjera en México. Y quiero que me sigas acompañando, creando, y también pues que me sigas en todas mis redes sociales. Si quieres un poquito más de contexto, obviamente hacemos parte 2, me encanta hablar. Así que bueno, bye.